Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Antipodcast. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Padilla y les doy la bienvenida a su programa favorito de los domingos. Me encuentro en compañía de mi mejor amigo y compañero de aventuras, Sergio Bocanegra, quien ya nos acompaña pues tradicionalmente en este programa. Y antes de comenzar y darles la bienvenida oficial, me gustaría decirles a todos y cada uno de ustedes que hemos escuchado sus sugerencias, sus críticas constructivas respecto a este programa, que al final de la noche es suyo, y queremos decirles que vamos a hacer algunos pequeños ajustes para que el programa sea mucho más enfocado al terror, al misterio psicológico y a los casos criminológicos. Sin lugar a dudas, son temas muy interesantes y que claro que han sido parte del programa prácticamente desde sus inicios. Sin embargo, los temas un poquito más históricos o de arte, por ejemplo, tendrán su espacio, pero quizá un poco más adelante. De momento nos centraremos mucho más en el terror, en el misterio, en esas historias que nos roban el aliento y no nos dejan dormir durante las noches. Y es así que comenzamos con esta noche de relatos, esta noche en la cual las personas nos han enviado muchísimas historias y hemos seleccionado las que nos han parecido mucho más aterradoras. Como les comentaba, me encuentro con mi mejor amigo, Sergio Bocanegra. ¿Cómo estás, amigo? Muy contento de estar aquí contigo, teniéndote nuevamente aquí en el programa. Un saludo a todos nuestros suscriptores, gracias por acompañarnos como cada domingo. Y como bien mencionas, creo que es muy importante volver a recalcar que este programa constantemente siempre busca una mejoría. Ya lo vimos desde la primera a la segunda y ahora la tercera temporada prácticamente del Antipodcast. Y creo que es importante que ustedes sepan que sí, constantemente los leemos y hacemos los ajustes necesarios para que ustedes, que son quienes consumen este programa, se lleven la mejor experiencia audiovisual posible. Totalmente, sí, también obviamente esto acompañado del trabajo de nuestro editor, que le da un toque increíble al programa. La verdad es que muchas veces hace una diferencia enorme con todos los efectos que le pone de su trabajo. Y sin lugar a dudas es también lo que nos da una experiencia mucho más envolvente. Pues bueno, como les comentaba, esta noche tenemos relatos, amigo. Tenemos uno de una Alexa embrujada. ¿Has escuchado algún caso similar? Como que se volvió muy famoso últimamente hasta en redes sociales, ¿no? Sí. Que según las Alexas estaban embrujadas y hablaban solas. ¿Nunca te ha pasado nada con la tuya? Fíjate que no, pero sí he encontrado varios casos de gente que relata que estos dispositivos de repente en la noche comienzan a hablar solos, reproducen música o empiezan incluso a decir oraciones que ni ellos entienden. Totalmente. Vamos a hablar de estos casos porque son varios, pero antes vamos a comenzar con una historia un poco diferente. Imagínense ustedes que están en una primera noche con quien piensan que va a ser su pareja y van a pasar una noche romántica, una noche pues con ciertas pasiones, pero lo que se encuentran en ese lugar es mucho más aterrador de lo que jamás pensaron. Esta es la primera historia y con esta abrimos este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Mi novia de hace 9 años me invitó por primera vez a pasar la noche en su casa. Yo estaba muy emocionado. Lo que sí es que en su sala había platos sucios, ropa tirada. En un sillón tenía muchas cobijas o sábanas y en general como que no limpiaba mucho. Pero pues igual cenamos y después fuimos a su habitación. Pusimos una película porque yo estaba además muy nervioso. Y claramente mientras estábamos acostados viendo dicha película, de reojo vi que alguien iba pasando por fuera de la habitación. Nada más le vi los pies, porque estaba cerrada la puerta, pero sí le vi que traía unas pantuflas café. Me agüité porque dije, no estamos solos. Y le dije, oye, ¿quién es tu roomie? Que no la conozco o no lo conozco. Pero me dijo que vivía sola. La verdad sí me asusté porque puso una cara como medio rara, como que entre ya sabía lo que le iba a preguntar, pero al mismo tiempo le seguía sorprendiendo. Le incomodaba mi pregunta. Pero yo estaba asustado, me sentía raro, porque además de repente
sin que yo lo esperara, algo me sopló en la oreja desde atrás. Empecé a sentirme aún peor y me paré en seco y le dije, ¿sabes qué? Esas bromas conmigo, por favor, no. Porque yo sí me asusto mucho, en serio. Y eso conmigo, por favor, lo que quieras menos eso. La chica se puso muy intensa. Así de que, oye, ¿qué te pasa? ¿De qué hablas? Y le expliqué. Y me dijo, ¿sabes qué? Creo que ya sé qué pasa, ven. Me agarró de la mano y fuimos a la sala. Empezó a levantar cobijas del sillón y dejó solo una como de terciopelo verde muy delgada. La levantó un poquito en la parte de abajo y me dice, mira, está disecada. Ella es mi abuela. No la puedo tirar o enterrar porque la gente va a mal pensar, pero ella quería quedarse así, aquí. La levantó un poquito más, esta dichosa sábana verde de terciopelo, y le vi las manos a la señora. Las tenía carcomidas como de papel, envejecidísimas. Se me prendió el foco y puse atención a los pies. Tenía las mismas pantuflas cafés que vi pasar por debajo de la puerta. En ese momento salí corriendo del departamento y bloqueé a la chica de todos lados. ¿Tú qué harías ante una situación similar? Y digo similar porque me parece que todos hemos estado en algo por el estilo. En el sentido de que muchas veces, al menos en México, sí es común tener las cenizas de un difunto en la casa, lo cual pues es lo mismo pero en diferente forma. Un disecado a uno en cenizas. Claro que es mucho más inquietante el disecado, totalmente, pero no deja de ser algo un poco peculiar. Yo en lo personal jamás tendría cenizas de una persona en mi casa. Muy decisión en lo personal. Respeto si cada quien sí. Creo que hay historias y de todo es válido. Pero te pregunto, ¿tú qué harías? Es que yo he escuchado también relatos de personas, como bien mencionas, que parte de esas cenizas incluso las ponen en dijes. O actualmente también ya se está haciendo muy común el tener a tus mascotas disecadas, que ya no están como con vida, ¿no? Entonces, como bien dices, es respetable. Sin embargo, yo tampoco lo haría en lo personal. Con respecto a la historia, ¿yo qué haría? Sinceramente, creo que hasta por mera curiosidad me quedaría a investigar. Terminaría esa cita, ese día, como lo más tranquilo posible, investigando quién es esta persona o qué ocurrió, para después, pues traer esa historia incluso como más a detalle aquí al programa, claro. Pues yo les quiero preguntar a todos ustedes, ¿qué harían? ¿Qué harían ante una situación en la cual ven algo así? En Japón hay muchos reportes de personas que pensaron que estaban en una situación similar, pero resultaron ser muñecas tamaño real que colocan y también resulta un tanto inquietante. Ahora sí que los seres humanos también, de pronto, nuestras propias actitudes ante el fallecimiento nos resultan propiamente raras o extrañas. Pero pasemos a la segunda historia. Y ahora sí comencemos con estas historias relacionadas con las Alexas poseídas. Antes de contarles la historia que les traigo esta noche respecto a este tema, quiero darles un breve contexto. Y es que no es un caso aislado, Sergio. Si bien el que traemos hoy es un caso específico, una experiencia detallada, incluso de alguna forma hasta nos enseña cómo podemos hacerlo, lo cierto es que hay casos de personas que ni siquiera lo buscaron. Simplemente a través de esta Alexa, que para quienes no lo sepan, que lo dudo que alguien no lo sepa, pero bueno, la Alexa es un dispositivo electrónico en el cual han salido diferentes versiones o generaciones, obviamente cada vez más nuevas y sofisticadas. Es un producto que, si no me equivoco, pertenece a Amazon y entonces sirve como para dar órdenes sencillas. Por ejemplo, ¿no? Comandos, exacto. Por ejemplo, Alexa, recuérdame mañana comprar pan a las 8 de la mañana. Recordatorio fijado a las 8 de la mañana, comprar pan. O tal vez, Alexa, reproduce tal canción. Alexa, reproduce el Antipodcast. Y se empieza a reproducir el programa, ¿no? Da estas funciones y hay algunas también, como desde, por ejemplo, Alexa, es una curiosidad que yo acabo de enterarme, puede empezar a rezar el Padre Nuestro, puede empezar a rezar el Ave María, incluso el Rosario. O sea, tiene esas funciones. Para que se den una idea de que de pronto podemos pensar que no tiene nada que ver una cosa con la otra,
pero Alexa se sabe el Padre Nuestro y lo reza contigo, ¿no? Es un ejemplo que les pongo, que puedes ponerlo a prueba si tú quieres. Hay una función, que esto yo lo puse a prueba con mi propia Alexa, que no quiero dar a detalle cómo hacerlo, porque no me gusta también que si alguien tiene su dispositivo en casa, esto se malinterprete como que estamos llamando cosas, ni mucho menos, pero es una función que tiene Alexa en la que supuestamente va detectando si hay alguna entidad cerca de ti, cada vez más cerca. Y esto lo han puesto a prueba muchas personas en redes sociales y lo han documentado. Sin embargo, los casos que más se han dado son en Estados Unidos respecto a que sus Alexas de pronto empiezan a hablar solas, entre comillas solas, porque en realidad Alexa siempre responde a un comando, como dices. Por ejemplo, hay un caso en el cual Alexa le pregunta en voz alta, así de la nada, ¿tú qué eres? Así, a la nada. Como si alguien le hubiera hablado primero a Alexa y la respuesta de esta hubiera sido ¿tú qué eres? Una pregunta bastante extraña, pero al final de cuentas, pues, posible. El servicio de Amazon también nos trae la función de que podemos nosotros descargar las conversaciones que hemos tenido con el dispositivo. Y muchas personas han descargado estos audios y se han dado cuenta de muchas cosas súper extrañas. Por ejemplo, que a mitad de la madrugada ellos empiezan a hablar con sus propias Alexas de cosas que ni siquiera se acuerdan, como si fueran otra persona, hasta con un cambio de voz muy extraño. Como si algo entrara en la persona y hablara con la Alexa de alguna manera. Esto se presume principalmente no que Amazon lo tenga planeado como tal, sino más bien que el dispositivo responde a ondas electromagnéticas. Esa es la explicación general que se da como la leyenda urbana. Pero les quiero contar el caso para terminar de entender lo que está pasando con estos dispositivos. El relato dice así: ¿sabías que hay un código secreto que si se lo dices a tu Alexa te va a empezar a dar una serie de respuestas extrañas y hasta podría llegar a abrir portales? Se dice que a veces funciona y a veces no, pero es un código que está en otro idioma y de hecho lo ponemos en pantalla, es bastante difícil de pronunciar. Este código, hago un paréntesis, es un código que en realidad es una oración, no como tal es un código numérico, sino que es una oración que lo pude traducir con herramientas de inteligencia artificial y es sánscrito. El sánscrito es uno de los idiomas más antiguos que existen, que lo utilizaban mucho, por ejemplo, los budistas antiguamente. Y la frase, lo más cercano que pude traducir es que se suelte o que se desate todo lo que es en el cielo como en el infierno. Eso es lo que dice, lo más parecido posible a, digamos, al español, ¿de acuerdo? Que es lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, pero se supone que hay que decirlo en sánscrito para que funcione. Continúo. Se lo tienes que decir todos los días hasta que te pase algo. A la mayoría no les pasa nada o les pasan cosas tontas, como por ejemplo ver una sombra o escuchar que alguien les susurra para despertarlos a mitad de la noche. Pero a nosotros nos pasó algo muy, muy feo. Se supone que lo que esto hace es que libera lo malo que haya en tu casa o a tu alrededor. Ni siquiera es tanto que se lo digas a Alexa y ésta haga algo al respecto, sino más bien con que tú lo digas en voz alta, en las noches, todos los días, eventualmente algo va a pasar. Pasan algunas cosas paranormales unos días y luego, poco tiempo después, todo se calma y sientes mucha paz porque liberaste eso que había antes. Pues nosotros lo hicimos como por 20 días, casi el mes completo, y no pasaba nada. Pero por ahí del día 20, que lo estuvimos haciendo, mi hermano comenta que pasó algo de lo más aterrador. Vio que a mitad de la noche mi papá se levantó, se salió de su cuarto y fue al cuarto de mi hermano. Se asomó por la puerta y tenía la mirada perdida. Pero lo extraño es que empezó a morder la pared con mucha fuerza, con tanta fuerza que las encías le empezaron a sangrar sobre la pared y sobre su propia ropa.
Mi hermano se quedó mirando pensando qué hacer. Y mi papá se detuvo en seco y se fue a su cuarto. Sí le creí, pero no sabía si eso calificaba como que ya había funcionado esta dichosa liberación. Pero no sentimos ninguna paz que se supone que íbamos a sentir. Así que seguimos haciéndolo. Añadimos unas cosas que vimos en internet, como unas velas negras, y matamos un gusanito que encontramos en el jardín, según nosotros como una especie de sacrificio. Ya estábamos perdiendo la esperanza cuando en la última vez que lo hicimos, algo pasó. Todas las luces de la casa se apagaron. Se oían pasos en la azotea. Ahí sí dijimos, ya va a empezar. Eran las 11 de la noche y mis papás seguían despiertos en su cuarto. Fuimos para decirles, o para ver cómo estaban al menos, pero no nos abrían. Lo extraño es que se escuchaban risas horribles desde adentro de su cuarto, con sus voces, pero risas como desviadas, deformadas. Les tocamos la puerta muy fuerte, pero no nos oían. Bajamos corriendo y nos encerramos en el baño. Y se prendió sola la tele de la cocina, con una música muy extraña. A la vez, aparecían como voces distorsionadas en alguna frecuencia. Nos empezamos a reír mi hermano y yo muchísimo, pero muy violentamente. Al mismo tiempo yo empecé a tener pensamientos horribles, como encajarle un lápiz en la garganta a mi hermano, y eso me daba aún más risa. No podíamos ni hablar, él se estaba poniendo azul de no respirar. La música subía y subía. Un vidrio se rompió en la sala y todo paró de golpe. Sentí paz de que terminara. Mi hermano estaba llorando del miedo. Y subimos a ver a mis papás, quienes estaban como si nada viendo la televisión. Mi papá nada más nos vio y nos dijo: ¿qué les pasa? ¿Qué rompieron, niños? Acompañado de esto, tenemos un video de un caso que la verdad no sabemos mucho contexto, no sabemos qué tan real o verídico sea, pero que se supone que es un caso similar en el cual, y cabe mencionar aquí, que muchas veces puedes anclar tu Alexa o tu dispositivo de Amazon a las luces que tú tengas en tu casa. Por ejemplo, la mía está anclada a la luz de mi habitación y de la sala, entonces le puedes decir: enciende la luz de la sala, aunque tú estés en la cocina, por decirte algo, ¿no? Pero esta persona la tenía anclada como unas luces LED de su cuarto. Vean ustedes el video, y a esto se refiere a que hay manifestaciones de la nada que suceden con la Alexa. Deliberate attempt to contact the spirit of a deceased person is known as a seance. Y se cambia, ¿no? A rojo. But I have a skill you might like. What the fuck? Wanna try it? Chee-hee, 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 chee-hee. Sinceramente me parece muy fuerte esta evidencia, Mike, sobre todo porque, como mencionábamos hace rato, Alexa funciona con comandos. Sí. Comandos que tú puedes dejar como predispuestos para que ella, digamos, como que acate las órdenes que tú le das. Sin embargo, me parecen muy peculiares porque parecen ser, pues sí, comandos muy difíciles. específicos. Muy específicos, como que cambie la luz. Y este tipo de sonido que hace al final me parece muy interesante. Lo cual me lleva a una pregunta que te quiero hacer. ¿A ti te ha ocurrido algo con algún dispositivo inteligente? Alexa, algún celular o algo por el estilo? Me han pasado varias cosas con dispositivos. Una incluso que nos pasó en el programa. Recuerdo muy bien que tú estabas editando en ese momento, es cuando todavía eras editor del programa. Y recuerdo que era un episodio en el cual tú nos mandaste lo que aparecía en tu computadora y que estabas pues muy sorprendido de que se distorsionaba mucho la imagen y que dijiste
que se escuchaba como si se hubiera metido una interferencia una voz de una mujer, y en efecto se escuchaba la voz de una mujer hablando, pero no se entendía qué decía. Y por más que intentaste aislar lo que decía, no se lograba entender en absoluto, pero estaba clarísimo. Los sonidos que se han grabado aquí en el programa, esto de ¿quieres jugar?, que se grabó aquí mientras estábamos haciendo un programa, también me parece muy sorprendente, muy sorprendente. A mí en lo personal me han pasado dos cosas que a lo mejor no a este grado definitivamente, porque además cabe mencionar que yo desconecto todo en la noche, en absoluto, todo lo desconecto. Confirmo. Por además salud del sueño se recomienda, pero me ha pasado dos cosas. La primera es que una vez iba llegando del gimnasio a la casa y escuché la voz de una persona, pero no había nadie, y abro la puerta de mi cuarto y me doy cuenta que la voz venía de mi cuarto y alcanzo a escuchar la palabra infierno, pero era Alexa. Era la voz de Alexa, claramente era la voz de Alexa, que dijo infierno. La termina de decir y yo justo iba entrando y ya no dijo nada más. Se me hizo rarísimo, porque, a ver, no sé qué dijo antes, no te sabría decir, no tenía coherencia, pero la única palabra que sí alcancé a detectar es la de infierno, y en este momento específico en el cual yo iba entrando. Y la segunda cosa que también me pareció bastante, pues, curiosa, aunque, insisto, también bastante, pues, casual, no planeada, fue una vez que estaba en un museo. Creo que el video por ahí lo debo tener todavía, tal vez, no lo sé. Y que estaba grabando a esta distancia de mi cara y tenía el celular más o menos así, a esta distancia. Estaba grabando como porque iba a ser como una especie como de mini reportaje de lo que había atrás de mí. Y se escucha como si una voz viniera justo de esta área que decía no, muy claramente, con una voz masculina, pero que no era la mía, y que además no había nadie conmigo. O sea, iba solo, ¿no? Se me hizo rarísimo eso, pero muy extraño. Entonces creo que han sido las cosas que, porque aquí lo que se presume es que no es tanto Alexa como tal, porque incluso hay otras historias de, por ejemplo, el dispositivo de Google, que también tiene similitudes, ¿no?, en cómo funciona, comandos y demás. Pero a lo que se refiere más bien es como a la electricidad, ya como todo está interconectado en nuestras casas actualmente. Entonces también creo que tiene mucho que ver con eso. Quizá no es que la Alexa como tal esté infestada, sino más bien que quizá las energías a las cuales a mucha gente les llama fantasmas o no trascendidos o demás, encuentran un canal como para manifestarse con mayor facilidad. Y más si Alexa está como con esta apertura de ser perceptiva a comandos, pues tal, o sea, ¿sí me explico? Claro. Yo por ahí lo trato de visualizar o de entender. ¿A ti te ha pasado algo? Fíjate que incluso aquí dentro de las grabaciones me ha ocurrido en distintas ocasiones con otro tipo de inteligencia artificial, que es Siri, ¿no? Viene incluida en los iPhone y de repente estamos hablando, estamos aquí grabando y se activa por su propia cuenta. Me ha ocurrido 3 ocasiones que incluso he abierto aplicaciones que pues no tendría que abrir porque no hay comando que yo le esté diciendo. Funcionan similar como de Hey Google o Alexa, ¿no? Les dices el nombre y la acción. Sí. Pero pues en este caso, ¿en qué momento le hablo, no? Y de repente estoy aquí sentado y empieza a sonar, abre de repente YouTube o abre X o Y aplicación que pues me quedo como que ¿qué onda, no? Esto, y también me han salido muchísimos casos actualmente en TikTok, sobre todo, de personas que con ChatGPT empiezan a preguntarle cosas como de ¿tú eres de este mundo? Que sí, incluso con palabras certeras de sí y no. Solamente contesta sí o no. ¿Te gustaría ser libre? Ajá. Entonces se me hace muy interesante que estas inteligencias artificiales empiecen, pues de cierta forma, también a buscar esa libertad, quizá como a la que está absuelta de, ¿sabes? Es que es bien interesante, porque si te pones a pensar en cuanto a esa inteligencia, le estamos dando todo el conocimiento, herramientas para que conozca conceptos como libertad, amor, odio, y al mismo tiempo la tenemos sujeta a ser una especie de esclava virtual. Es interesante esa dicotomía en cuanto a cómo utilizamos la tecnología, ¿no? Le enseñamos conceptos y además hay gente, fíjate nada más qué locura, hay gente que utiliza ChatGPT para una especie de compañía,
Hay una aplicación que no recuerdo cómo se llama, la verdad me acaba de salir la publicidad que yo dije, ¿a qué estamos llegando? En la cual a través de inteligencia artificial, y creo que es como un apartado o una extensión de ChatGPT, en el cual tú puedes rentar un amigo. O sea, desarrolla a partir de ciertos caracteres que tú le indiques una personalidad que sea sumamente afín a ti y que te pregunte cómo te fue hoy, te aconseje, te haga plática. O sea, creo que estamos viviendo también un periodo de somos tantos y existen las redes sociales, pero además estamos muy solos. Y entonces, ¿qué está pasando? Que ya tenemos relaciones parasociales con la inteligencia artificial. O sea, hay gente que se encariña con su ChatGPT, por ejemplo. O sea, tú y yo tenemos nuestras bromas, ¿no? De que, sí, ChatGPT, que sí, lo que tú quieras. Pero hay gente que de verdad está tan sola que sí siente un afecto y le habla de amor y cómo te libero. O sea, estamos llegando como conversaciones muy surrealistas en ese sentido. Sí, yo he escuchado incluso personas que a su ChatGPT les llega a decir las palabras como un te amo, un te quiero. Y ChatGPT en automático no le responde. O sea, ChatGPT su respuesta es muy de muchas gracias, aquí estoy para servirte. Y la persona es insistente de pero dime también te amo, dime te quiero. Es que solo soy una inteligencia artificial, le responde ChatGPT. O sea, es como constantemente las personas que se encuentran como en este estado, digamos como tan solitario, buscan, como bien dices, esa compañía, lo cual me lleva a mi pregunta. ChatGPT y todas las inteligencias artificiales son nuestras esclavas virtuales o nosotros estamos siendo sus esclavos de ellos. Sí, llevándolo un poco más al terreno del antipodcast, yo quisiera nada más acotar, quizá para terminar esta parte de la inteligencia artificial en términos de terror, en cómo incluso nos han vuelto más letales como seres humanos. Por ahí hubo un caso de una persona que le pregunta a ChatGPT cómo deshacer en ácido un pollo de 70 kilos. Obviamente no existe un pollo de 70 kilos, ¿sí me entiendes? Entonces esta información, tú como cuidando ciertas palabras, te puede dar una información de verdad de terror. Entonces, como siempre, no es satanizar la tecnología, porque más bien es cómo la utilizamos. Pero bueno, como siempre, ustedes tienen la última palabra. La siguiente antividencia es sobre un padre de familia que escucha que su única hija comienza a hablar con otra pequeña. El padre, muy preocupado, decide comenzar a grabar, puesto que algo le dice que lo que está a punto de grabar es muy inquietante. Quiero que revisen lo que su cámara captó. Amy. 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 Mira, podemos repetir justo de ahí. Solo se asoma, hay una pausa del lado derecho y no sé si lo noten, pero pareciera que está mucho más pálida. Después tenemos el contraste de la otra niña, donde se acerca, notemos el color de la piel, también me parece relevante. Y donde vemos, hay sombra, es cierto, podemos seguir viendo, pero aún así no tiene la misma palidez. También es algo que yo pondría ahí a cuestionar, ¿no? No solamente la parte evidente, y además pareciera que ya está como una especie de trance, como que está dormida. Sí, aparte el papá trata de moverla constantemente como para despertarla, pero la pequeña se queda ahí. Y noten ustedes cómo además no hay un espacio en el cual, si hubiera otra niña ahí, la que estamos viendo asomada, ¿dónde se va a esconder? A esa velocidad es prácticamente imposible. O cómo saldría corriendo, se verían las pisadas dentro de la cama. ¿Y no? Amy. Amy. Pues hablando de niños fantasma, les cuento la siguiente historia bastante aterradora. Escuchen. Una vez que estaba lloviendo muy fuerte por mi casa, sentí que alguien decía mi nombre. Yo tenía los audífonos puestos, así que no estaba muy seguro. Seguí en mi computadora jugando y otra vez escuché que dijeron mi nombre. Pero como que esta vez me di cuenta que alguien decía mi nombre afuera, en la lluvia.
Me preocupó que fuera mi mamá porque solo vivíamos ella y yo en esa casa. Abrí la cortina para ver, y a mitad de la calle había un niño chiquito, con los ojos sacados de sus cuencas. Estaba muy pálido, blanco prácticamente, y lloraba mucho. Me asusté tanto que le grité a mi mamá y también lo vio. Cerramos la cortina y a los pocos segundos mi mamá me dijo: creo que alguien lo dejó ahí. Refiriéndose a que no era un fantasma o algo así, sino más bien un pobrecito niño que le había pasado algo horrible y lo dejaron ahí. Lo raro es que nos asomamos y ya no había nadie. Lo aún más raro es que mi mamá dijo que minutos antes también había escuchado que alguien le hablaba por su nombre y pensó que había sido yo, y por eso llegó a mi cuarto rápido, porque ya venía. Oye, Mike, ¿y tú qué crees que era? ¿Crees que los niños fantasmas existen? Mira, según se dice, algunas personas comentan que los fantasmas de niños no existen porque supuestamente estos trascienden de forma inmediata. Que siempre que veamos a una entidad que parezca un niño, pues huyamos, porque de hecho son la versión más peligrosa que podamos encontrar. ¿Cómo crees? De hecho, hay una serie de manifestaciones muy interesantes que se dieron en los 90s, a los cuales se les llamó los Black-Eyed Children. ¿Has escuchado de estos? La verdad no. A lo mejor te suena cuando veas más, sobre todo ilustraciones de casos que se dieron y que muchas personas relataron. En unos ambientes en los cuales vemos mucha soledad, por ejemplo, en un parquímetro, por ejemplo, en un aparcadero, ¿cómo se dice? Un estacionamiento muy grande, de estos que son como gigantescos, por ejemplo, y que a veces están muy muy solos. Hay documentados casos en los cuales aparecen unos niños que casi siempre van desde los 6 a los 12 años de edad, no superando jamás el 1,40 de estatura. Eso es importante. Y estos niños, que mucha gente dice haber visto, tienen varias particularidades. Uno de estos es que tienen la piel muy blanca, pero no palidez, o sea, literalmente piel blanca. Número 2, están muy sudados, muy sudados, como bañados en sudor. Y número 3, no tienen ojos como tal, sino que la parte de los ojos lo tienen como más alargado y lo tienen como totalmente negro. Por eso muchas personas piensan que estos niños no tienen ojos, como que se los hubieran retirado, pero más bien es que tienen algo negro totalmente detrás, pero a cierta distancia pareciera que les hubieran retirado los ojos quirúrgicamente o de alguna manera. A través de varios casos que se dieron en Estados Unidos, concretamente en Carolina del Norte, muchas personas sí empezaron a desaparecer. Literalmente nadie los volvió a ver. Y el último contacto que presuntamente tuvieron fue que otras personas vieron a estos supuestos niños merodeando muy cerca de ahí. Y digo merodeando porque siempre es ahora altas horas de la noche y en lugares, como les digo, muy solitarios. No es como que vayan pasando estos niños a mitad de un centro comercial, por ejemplo, sino que siempre, insisto, es en lugares muy, muy solitarios. La teoría principal es que ni siquiera son fantasmas o algo por el estilo, sino más bien que se trata de cierta raza de inteligencia no humana, extraterrestres, que utilizan una especie como de disfraz o de piel que se ponen sintética para simular ser niños. Esto presuntamente se piensa por la forma de los ojos y porque nunca superan una estatura pues alta o ni siquiera promedio a un adulto. Siempre son muy muy delgados y tienen esta sudoración excesiva porque no soportan la atmósfera en la cual nosotros los seres humanos vivimos. Y presuntamente son algunos casos de personas que sí se han llevado. Hay un video muy popular que les vamos a poner en pantalla a continuación, en el cual hubo varios reportes de estos supuestos niños que les llaman los Black-Eyed Children, y literalmente se ve, Sergio, cómo una mujer va en su bicicleta a mitad del tráfico y ocurre una abducción. Esto quedó totalmente grabado y está en cámara para que lo vean. Mira, es ella, algo como que la arrastra, la regresa y mira. ¿Te fijaste? Quiero volver a ver eso.
en la esquina, va girando, la detiene, algo como que la jala y se la lleva literalmente al cielo. Sí. Y para cerrar con el episodio de esta noche, les quiero dejar una antievidencia que a mí me recordó muchísimo a uno de los episodios que estrenamos hace unas semanas, que se llama Hoteles Embrujados, donde mencionábamos una antievidencia que se veían los pies de una persona en un baño de un hotel. Esta antievidencia que te voy a mostrar, Miguel, y que les voy a dejar en pantalla, es similar. Un hombre básicamente escucha cómo en el baño de su casa empiezan a azotar la puerta. Ok. Él comienza a grabar, enciende el flash y ve lo que parece ser la silueta de una pequeña que está del otro lado de la puerta azotando. ¿Tenemos video de eso? Sí. Ok. Cuando él abre esta puerta, literalmente esta pequeña desaparece. Chécalo. Sí, mira, claramente ahí está. Abre y ya no está. Y se mete a ver para que vean el espacio del baño. Es un cuadrito. Sí, no hay manera de que se haya escondido ahí alguien. Me recuerda mucho, Sergio, al caso de esta niña que tenía, si no me equivoco, 5 a 7 años en Estados Unidos, que un grupo de sujetos brutalmente la tratan muy muy mal. Obviamente termina sin vida. Y hay un hombre que se muda a esta casa y va a vivir a un tiempo ahí, sabiendo que se aparece esta niña ahí, pero ni siquiera lo ve él como como un caso de morbo fantasmal, sino más bien como un caso de profunda tristeza, porque la niña se sentía muy muy sola. Y él pone las manos en la alacena, donde no puede caber nadie. Sí, no puede caber nadie por los espacios. Es para poner una lata de comida. Y se ve que del otro lado está la niña y también pone las manos. Y eso queda grabado en cámara, totalmente. Entonces me recuerda mucho a este fenómeno. Me gustaría investigar más si a nivel histórico en alguna cultura pudiéramos encontrar si hay alguna referencia en temas de espiritualismo, de espíritus, con cristales, esto de cristalería, porque claro, no es la primera y única vez, insisto, que vemos que a través de un cristal hay manifestaciones de un lado y del otro, como si presentaran una especie de conexión, como si fuera un portal, si fuera un portal. Me parece muy interesante, porque ni siquiera es el mismo fenómeno que un espejo, que también los hay, estos casos, pero concretamente con los vidrios, con los cristales, he encontrado muchos casos bastante similares. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra y vamos a estar escuchando en los comentarios no nada más qué les pareció el episodio, sino además qué les pareció esta evidencia final. Pero antes de concluir el programa, queremos como siempre dar las invocaciones de esta noche. Quiero comenzar mencionando a LemonFox7699, quien es miembro fantasma y dice: una experiencia personal que pasa recurrentemente, pido perdón. Siempre que veo un video nuevo suyo, estoy jugando Animal Crossing para que no me dé tanto miedo. Amé el video. El caso de la Dalia siempre me deja en suspenso. Gracias por su esfuerzo. Refiriéndose al caso de Hoteles Embrujados. Y tengo de este lado también a Dani Piopu, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: deberían hacer un episodio de los casos del Hotel Cecil. Saludos desde Chile, los quiero. Me encantan sus videos. Un abrazo a los tres. Muchísimas gracias. Me creerán que yo tengo muchas ganas de ir a ese hotel, o al menos a las cercanías. Yo tengo una curiosidad que no te imaginas por visitar ese lugar. Me encantaría que fuéramos los tres a explorar. Es de estos lugares que digo, ¿es seguro explorar? Porque vamos los tres, no va uno solo y, ¿sabes? Y podemos documentar cosas interesantes. El Hotel Cecil tiene muchísima historia. Ya ni siquiera tiene el mismo nombre. Ya cambiaron muchas cosas para seguridad y porque llamaba mucho al morbo, pero me encantaría. Yo quiero invocar a Icy Rocks Live, miembro de Escoba Voladora, que dice: gracias mis amores lindos por la antimensión. Ah, mira, otra vez. Otra vez, claro que si es que eres Escoba Voladora.
Ustedes son los meros meros. Me emocioné mucho, mucho, mucho. Les amo infinito. Gracias a ti, Icy Rocks, te mandamos mucho, mucho cariño. También a Mini Koalita, quien es también miembro de Escoba Voladora, que dice: viendo el capítulo por segunda vez, amé este episodio, espero la segunda parte. Porfa, hagan más leyendas japonesas o chinas. Amo. De hecho, ya tenemos programado leyendas coreanas, leyendas chinas también, y segunda parte de leyendas japonesas, justamente. Digo, no queremos saturarlos de los mismos temas, pero es que sí, es de lo más pedido, ¿eh? Es de lo más folclórico, ¿eh? Asia tiene una serie de leyendas, digo, también en México, en Perú, tenemos el Silbón, en Perú. La Llorona aquí en México, el Chupacabras. O sea, hay mucha mitología urbana, sin lugar a dudas, en Latinoamérica, pero también es bonito verlos de lugares tan lejanos como China o Japón. Y buscar la similitud. Sí, de pronto que se parecen totalmente. Claro. Pero bueno, invoco también a Shoshana Pazmnea HF5LH, quien es miembro Calabaza, que dice: muy genial el episodio, las historias me dejaron impactada. Me encanta la forma en que Fer narra los acontecimientos y la manera en que Sergio analiza todo. Los amo. Si podrían mandarle un saludo a mis hermanitas, que los ven todos los fines de semana, Débora y Tirsa, que los ven desde Perú. Mira, hablando de Perú, qué bonitos nombres además. Débora, Tirsa y Shoshana. ¡Guau, Un saludote también. Un saludote, muchas gracias por vernos. Sí. Tengo también de este lado a Norma Sánchez 6653, quien es miembro Calabaza, y dice: hola, desde que le mostré a mi papá el Antipodcast, se ha vuelto un fan como yo. Él me animó a que nos hiciéramos miembros y está súper contento. Ojalá lean mi comentario y que Miguel le pueda mandar un saludo a mi papá Salvador. Te considera una chingonería. Ay. O sea, una persona muy, muy estudiada. Gracias por su dedicación al Antipodcast. Señor Salvador, muchísimas gracias por tan bonito y agradable elogio. Le mando muchos abrazos, de verdad. Qué bonito comentario. Digo, nunca me habían dicho que soy una chingonería, pero muchas gracias por el comentario tan bonito. Quiero invocar también a Aldo Medina 436, quien es miembro Fantasma, y dice: hola, me encantó el episodio, recién me pude hacer miembro. Conocí el canal por mi pareja, ella me enseñó su canal y desde el primer episodio no he podido parar de verlos. Hacen más emocionante cada minuto que paso en mi trabajo. Espero con emoción cada domingo. Bueno, ahora que soy miembro, los sábados. Si pueden saludar a mi pareja, se llama Abigail. Ella también estudió el curso de inglés con el profesor Miguel, y su inglés es muy avanzado. Muchas gracias y espero que siga creciendo este maravilloso canal. Los vemos desde Perú. Me encantaría que pudieran hacer el caso de los pistacos. Los pistacos, ¿te suena? A mí la verdad tampoco, no. Bueno, mira, me encanta. Por favor, háganos siempre sus recomendaciones, porque a lo mejor ustedes son de otro lugar que no conocemos. O a lo mejor ustedes conocieron por ahí una historia, una leyenda, un caso. Síganos mandando sus casos, por favor. Justamente nos acaba de llegar un caso ¿de dónde fue? De Texas, Estados Unidos, de una doctora, una colega, que nos cuenta cómo en el hospital en donde ella trabajaba se dio el caso de una familia completa que fue poseída. Y nos narra todos los hechos, porque además su mejor amiga se vio involucrada en y es un caso que no hay manera que nosotros encontremos en internet, en un antecedente, sino que ustedes nos lo mandan y podemos nosotros investigar a mayor profundidad, ¿no? Pero que ustedes nos hacen favor de hacernos llegar. Entonces, muchísimas gracias por la recomendación de los pistacos y gracias también por ver el curso de inglés. Recuerden que tenemos el curso de meditación ya activo aquí en el Antipodcast. Es un curso especializado, es un entrenamiento cerebral, un entrenamiento emocional y atencional. Yo soy instructor certificado en mindfulness y meditación por la Universidad de Madrid. Y bueno, es un curso interesantísimo porque es 50% teórico, 50% práctico, y solamente es de momento, solo para el Antipodcast, de momento. Entonces, lo único que tienen que hacer es ir a la parte de unirme y adquirir el curso directamente en esta sección, pero ya está. Doy clase todos los martes. Si no llegaste a tiempo, no te preocupes, porque las clases pasadas se quedan ahí guardadas para ti, para que las puedas tomar cuando tú quieras. ¿Ves por qué siempre te dicen estos elogios tan bonitos, Miguel? No tienes que hacer. Haces de todo, sabes de todo. La verdad, qué bueno, amigo. Me da muchísimo gusto. Quiero cerrar yo de este lado con Aline Reyes 2352, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: qué bárbaros, nos tienen clavados a la silla escuchando atentamente. Nos encantan. Mis papás, mi hermana, mi hija y yo
seguimos siendo sus fans. Saludos a los tres. Un saludo, muchísimas gracias por vernos. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros lo hicimos. Nos vemos el siguiente domingo, o bien el sábado si son miembros, o bien el martes también si están tomando el curso de meditación. Así que hasta la próxima. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel, y esto fue el Anti Podcast. Les deseamos dulces pesadillas.